Bien, pues ya hemos estado escuchando hasta ahorita lo que significa la vitalidad. Vitalidad, el sentir esa vida dentro de uno y poderla explayar, proyectar hacia afuera, como algo que realmente nos hace ser contagiosos y llevarlo hacia los demás. Y bueno, cada uno en la vida personal lo puede llevar de esa misma forma, ser esa vitalidad donde además puede haber circunstancias que la puedan hacer desfavorable en ese sube y baja, como el carrusel, como la rueda de la fortuna que presenta la vida. Y bueno, pues yo para esto les quiero comentar, en el caso muy particular de la vida que yo tenía hace 9 años, porque yo en mi experiencia he sido empresario, he trabajado en empresas grandes, hemos hablado de muchas situaciones aquí que nos pueden confrontar, y bien, tenemos la posibilidad de tener ese ciclo importante que es tener energía. Hace aproximadamente 9 años yo llevaba una vida que era boyante, con satisfactores resueltos, que tenía una vida con familia preciosa al lado de mí, donde yo podía tener además un clima de amigos, un estatus que también era de mantener un prestigio, tener una educación y tener todo prácticamente a mis pies. Y finalmente, en esa parte donde ya la vida a mí me sonreía, llegó un punto donde en lo inminente de una situación en que yo iba a perder mi libertad. Y para ser un poquito más claro, que sea más entendible y fácil de digerir para quien sea, yo por participar en un fraude me estaban a punto de meter a la cárcel. Y se los quiero decir así de simple, así de fácil, porque las decisiones que uno puede tomar en la vida y de las cuales uno aprende que puede haber consecuencias, es así de sencilla. No la queramos disfrazar. Y ese momento en que para mí, la vida era justamente boyante, pasó a ser el principio de una desesperación. Y en esa parte interna y que a mí a veces me es muy difícil transmitir, yo quisiera hacer hoy un pequeño ejercicio de empatía, donde quisiera transmitirles la desesperación que yo tenía al saber que se está
funciona, no lo puedo aplicar. Y entonces, al momento de que me hacen ese nombramiento, llega el de laboral, obviamente con 10 custodios, y se acerca y les dice a todos, convoca a cerca de 120 personas, y les dice que a partir de ese momento yo era el encargado y era el que iba a recabar las cuotas semanales que ellos tenían que aportar. Y desde lo lejos veo a un compañero interno, y se lo imaginarán a la hora que me hace. Porque era mucho el interés que muchos tenían para poder llegar a ese puesto, llámele por poder, llámele por la posibilidad de tener un ingreso adicional para tener para el refresquito, el cigarrito, la pasta de dientes. Y sencillamente me encontraba en una situación, nuevamente de esa desesperación, de no saber si al día siguiente amaneces, o si a la hora que salgas y por un pasillo te hagan una encerrona donde lo más barato es que te partan la madre. Y eso es justamente el temor que existe, justamente de tomar responsabilidades en un lugar así, por más preparado que puedas decir que estás. Esa voz interior y eso que a uno va llevando y guiando poco a poco. Bueno, pues finalmente en una segunda respuesta que yo podía dar, cuando yo ya había entendido un poquito qué era la cuestión de la aceptación de mi situación, de haber pasado el proceso aquel famoso del si yo hubiera, si no hubiera, en una dramatización interna psicótica, donde posteriormente viene la parte de victimización, donde ya no solo era yo el presidiario, sino me sentía víctima de injusticia. Y finalmente viene esa revelación de decir, bueno, ok, sí estoy aquí, estoy cumpliendo las consecuencias de mis malas decisiones, y finalmente ya solo me quedaba algo más. Yo tenía actividades que me llenaban mi tiempo, era responsable de algún taller, restaurante o lo que fuera, y deporte desde las 5 de la mañana, disfrutando lo que antes igual no apreciaba, un amanecer, la luna llena, cuando todos los demás estaban encerrados, porque nosotros teníamos el privilegio, y así lo puedo llamar, de poder salir a las 5 de la mañana 3 veces a la semana. Y por los talleres y la carga de trabajo, poder encerrarme a las 8, 10 de la noche en una búsqueda permanente de mejorar mi propia calidad de vida, sin saber ni entender justamente hacia dónde o para qué, pero sí en el entendimiento de que hacía lo mejor para mí y por tratar de volver a ser parte del engrane. Y me faltaba una parte muy, muy importante, y era la parte de que si yo ya había enfrentado amigos, familia y demás con una verdad de mi situación, me faltaba la parte jurídica, puesto que yo cuando conocí y vi al que fue mi abogado por casi 4 años, y me dijo, Humberto, aquí, por decir la verdad, te pueden significar 15 años de condena. Sin embargo, la estrategia era completamente opuesta y era ser negado a una declaración ministerial para pasar a una parte de la defensa en cuestión de derechos humanos y de otro tipo de cosas, la inocencia en la cuestión y de los probatorios de ese fraude que se había cometido. Y sencillamente una pugna interna que yo tuve, donde me costó mucho trabajo y poder contar con los apoyos y las herramientas, que fueron muchas y las seguí tomando día con día, para tomarme la decisión justamente de enfrentar esa verdad. Revoqué a ese abogado que había seguido una estrategia completamente desacorde a un lineamiento de manejar la verdad, y como bien se lo dijo el ingeniero a Miguel, aquí la búsqueda era justamente del salir con la frente en alto y con dignidad. Y me arriesgué a esa parte para decir finalmente algo que me llena de orgullo, aunque no la parte por la que llegué ahí, sino la forma en que se dio quizá esta salida, donde entendí que toda la labor, esfuerzo de 3 años y medio constantes de trabajo, deporte y demás, alguien lo vio y significó probablemente, y ustedes que están en empresas seguramente lo sabrán, no es fácil conseguir un perdón después de un hecho de este tipo. Se logró una negociación donde me otorgaron el perdón, y hoy puedo decir que por enfrentar la verdad, en este caso jurídica,
logré, sin una sentencia después de 4 años, obtener la libertad y poder hoy estar justamente aquí compartiendo con ustedes esto.